Muy buenas noches a todos. Arrancamos estado de alarma y, como siempre, rindiendo un homenaje a las víctimas por coronavirus. Vamos a ver en imagen un señor que ha perdido la batalla contra el coronavirus. Lo vemos. Ese señor que han visto en pantalla es Fausto Gómez, que falleció el 2 de abril de 2020 en una residencia de mayores en Alcorcón. Hay que recordar que han sido más de 18.000 los ancianos fallecidos desde que Pablo Iglesias asumió el control de esas residencias de mayores. Han muerto como perros, ni siquiera la mayoría le han dado asistencia en hospitales porque hubo una decisión, no sé de quién, de que muriesen ellos y salvasen a los jóvenes como si los seres mayores no importasen. A mí me importa mucho y me duele mucho esta muerte, lo que ha pasado en estos centros de mayores, y espero que la justicia lo investigue, aunque parece ser que la fiscal general del Estado no tiene mucho interés al haber archivado alguna diligencia relacionada con dramáticas situaciones en determinados centros de mayores. Ya son 39.326 muertos, más 235.000 contagiados, una auténtica sangría lo que ha provocado el coronavirus, y también sangría ayudada, ¿no?, por esta negligencia del gobierno, ¿no?, que estamos viendo como ya la justicia está acorralando al gobierno y el ministro Marlaska ha decidido mover ficha y cargarse al jefe de la Guardia Civil en Madrid, el gran Pérez de los Cobos, experto en lucha antiterrorista, con una hoja de servicios intachables, que puso paz a la Barcelona incendiada por los CDR de Torra y que tiene, sin duda, toda mi admiración y todo mi apoyo. Pues Marlaska se lo ha cargado porque está detrás de un informe que le pidió la jueza que investiga el grado de culpabilidad del gobierno en el 8M, y que parece ser que este informe acredita que tanto Fernando Simón, el gurú del gobierno, el de un solo contagio, y Salvador Illa, pues alentaron esas manifestaciones sabiendo que había recomendaciones ya sanitarias que impidieran lo contrario, hasta el punto que se reunieron con unos evangélicos, con unos evangelistas, para prohibirles un congreso, ¿no?, según dice este informe, o según han publicado algunos medios que dice este informe, y decirles que no podían celebrarlo 3 días antes del 8M, es decir, cancelan ese congreso evangelista, pero alientan el 8M anteponiendo la bandera ideológica del feminismo radical a la salud de las mujeres. ¿Qué se produjo? Infectódromo, según dijo Díaz Ayuso, se dispararon los casos, y ahí tenemos también imputado e investigado al señor Franco, el delegado del Gobierno de Madrid, colocado por Sánchez, que no mueve un dedo, ya se lo digo yo, sin que se lo diga Moncloa. Este señor permitió el 8M, a pesar de que había informes que ya tenían en Moncloa sanitarios de las autoridades europeas, de las cuales forma parte el señor Simón. Incluso él firmó un informe advirtiendo, según publicaron varios medios, de los peligros del coronavirus. Pues este señor lo firmó y miró para otro lado y dijo que cada cual hiciese lo que fuese. Claro, en la manifestación del 8M, vuestras ministras con guantes de nitrilo, y nosotros, que yo fui a cubrirlo, fui al Congreso de Vox a cubrirlo como periodista, pues sin medidas de prevención. Una auténtica vergüenza. Ahora nos dicen que las mascarillas sí, hace una semana será que no. Es un vaivén como lo que están haciendo en el mercado turístico, que ahora dicen que reabre la temporada para turistas, que da marcha atrás con esa medida de confinamiento de 2 semanas para los turistas extranjeros, que ha provocado que muchos turistas ya hayan planificado, pues Croacia, Israel, Turquía, Grecia, son destinos más baratos. Se han cargado ya la temporada turística en España, solo va a depender del turismo nacional, con lo cual más puestos de trabajo destruidos por culpa de ese mensaje de incertidumbre, de esos vaivenes de este gobierno de la mentira, de este ministro comunista que atentó contra el honor de nuestro sector turístico español, que es uno de los grandes corazones y músculos de nuestro sector económico. Hoy vamos a hablar de esos temas con un ultraderechista que hemos fichado del Ku Klux Klan, que es el señor Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox. Es broma. Obviamente hablo de la campaña de estigmatización que están haciendo desde el pasado sábado, otra vez más, los medios de izquierda, diciendo que estaba lleno de fachas, que estaba lleno de ultraderechistas. Bueno, serán los que habéis colocado vosotros con las banderas del pollo. Pues yo solo vi a familia, a gente mayor, a mucha gente del pueblo obrero, y esta gente está muy cansada. También vamos a hablar con Inocencio Arias sobre cuál es la posición de España a nivel internacional, si somos el hazme reír o no, qué dice la prensa extranjera. Hoy debuta Inocencio Arias, también con Isaac Parejo, infoblogger, y también sobre economía con Juan Ramón Rayo, que supondría la derogación de la reforma laboral que ha pactado el PSOE con los proetarras de Bildu, con esas personas que señalaron a Idoia Mendia en su casa. Es decir, el PSOE ha traicionado a sus muertos. Y también de esas portadas casi unánimes, salvo el diario Gara, creo, todos los periódicos han publicado la publicidad institucional del gobierno. Juntos salimos más fuertes. ¿Cómo que salimos más fuertes? Si es que tenemos 40.000 víctimas por ahora, si nos creemos las cifras oficiales, tenemos 100.000 empresas cerradas, 8 millones de desempleados, cola del hambre, censura. ¿Eso salimos más fuertes? Pues bien, los medios de prensa, que están agobiados económicamente, asfixiados, resulta que se han prestado a colocar esta publicidad institucional del gobierno,
que es una publicidad, bajo mi punto de vista, engañosa, porque no salimos más fuertes. Salimos con un país dividido en dos, con muchísimas rencillas y con una situación económica perniciosa. Vamos a ver por qué se ha producido esa campaña. Está claro que el gobierno quiere implantar una campaña de comunicación a lo bestia, ha movilizado cientos de millones de euros que deberían ir destinados a las personas más vulnerables y a material sanitario y a generar empleo y a autónomos y a emprendedores, pues lo ha dedicado directamente a contentar a determinados medios de comunicación, como ya hizo con las televisiones como La Sexta. Así que vamos a empezar ya. Muchísimas gracias. Y ya digo, en exclusiva hoy Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox, que se estrena hoy en estado de alarma y dentro vídeo. Muchísimas gracias. ¿Quién se va a atrever a venir? Dicen que los turistas que vengan tienen que estar en cuarentena. Otra locura, no saben ni dónde tiene la mano derecha. Es imposible que pase lo de Venezuela. En Venezuela decían lo mismo. Lo mismo decíamos allí, pregúntale a los venezolanos, decíamos lo mismo de Cuba. No puede ser que todos los venezolanos seamos oligarcas millonarios que nos hemos venido aquí a liar. Muy buenas noches a todos. Estamos ya en la mesa virtual. Voy a saludar a los invitados. Hoy debuta alguien, porque este programa, claro, ha localizado, ya que da tanto miedo al gobierno, pues hemos querido fichar a un ultraderechista cercano al Ku Klux Klan, que claro, hemos tenido que redoblar nuestras negociaciones, hablar con Trump, irnos a Estados Unidos, bueno, ha sido saltarnos al confinamiento, ha sido todo bestial. Pero aquí está Víctor Sánchez del Real, que es ultraderechista y que encima tiene cara de buena gente. ¿Qué tal, Víctor, diputado de Vox? Era una broma. Como empecemos así, empiezo a chupitos y acabamos mal la noche todos. Buenas noches y gracias por invitarme a esto que ya empieza a ser la referencia informativa, ¿eh? Esto empieza a ser desgraciadamente, Víctor, esto que he hecho yo, que es una broma, desgraciadamente hay gente de la izquierda radical que en tu caso y en caso de otros diputados de Vox lo hacen real, es decir, os posicionan como ultraderechistas, como fascistas, es decir, yo he hecho una broma para que entienda la audiencia que este señor que es diputado de Vox, que es más buena gente que cualquiera que de los que conozco, además que te lo digo a nivel personal, eres de las personas que más aprecio dentro de la política, es un tipo listo, que se ha formado, que ha tenido sus experiencias también en política, en la empresa privada, en la consultoría política, en la estrategia, que está muy pendiente de la prensa internacional y por eso está aquí, porque has hecho méritos. Pero desgraciadamente, y tú lo sabes, no es una broma, ¿no?, lo que hacen algunos de la izquierda radical. No, ¿sabes lo que pasa? A ver, yo creo que en estos tiempos tan entretenidos nuestra mejor herramienta es, desde luego, los valores que defendemos, pero sobre todo la sonrisa. El hecho de que cada vez que nos llaman fachas, tú ya sabes que yo acuñé aquello de empezar a tomarme en directo en Televisión Española lo del chupito,
Sí. Oye, mano de santo, ya no me llaman facha, es mano de santo. En fin, pues poquito a poco. Si es que ellos a veces desgastan, utilizan los términos sin conocimiento, los desgastan. Nosotros somos gente normal que defendemos unas ideas de lo más normales. Por cierto, antes de que el programa se desarrolle, te tengo que mandar mensaje de un fontanero con el que estaba esta mañana, Juanjo, un amigo, que te mando un mensaje y que es súper fan. O sea que... ¿Ah, sí? Para que veas que hay gente muy normal. En esto estamos gente de lo más normal. Y me hablaba de cómo él, por primera vez, me decía, es que yo vuelvo a estar ilusionado con la política. Y además me decía, ya que me encanta cuando se meten con nosotros. Y digo, pues mira, ese es el cambio más duro para la izquierda, que es reconocer que ya ni las redes son suyas, ni las calles son suyas, y ya se tienen hasta que comprar las portadas de los periódicos para que los periódicos sigan siendo suyos y soltarles decenas y luego podemos decir hasta miles de millones con los descuentos que les hacen en el IVA y otras cositas prioritarias en medio del estado de alarma y que desde Hablaremos de esas portadas del día con publicidad institucional, de esa destitución de Marlaska del jefe de la Guardia Civil que puso orden en Cataluña por ese informe que vincula al gobierno, que lo culpabiliza básicamente del 8M a Fernando Simón. Vamos con otro ultraderechista de la economía liberal, que es Juan Ramón Rayo, es broma de nuevo, pero que también recibe muchísimas críticas dentro de esa izquierda radical que quiere convertir España en Venezuela y llevarnos a un sistema comunista, y él es todo lo contrario, y les animo a seguirle en su YouTube. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Preguntarte, Juan Ramón, hoy se ha iniciado la fase 1 en la Comunidad de Madrid. ¿Tú crees que se va a reactivar la economía como nosotros creemos o que hay comercios que directamente todavía no van a abrir, que hay mucho miedo? ¿Cuánto ha supuesto a las arcas públicas, a la economía de Madrid, el hecho de que hayamos empezado, si no recuerdo mal, 2 semanas más tarde que otras comunidades autónomas donde esta desescalada ha sido por claros motivos políticos? Se ha primado al PNV en Euskadi y se ha castigado, por ejemplo, a la Costa del Sol. En Málaga tienen un cabreo brutal porque siguen en fase 1. Granada, es decir, que no tiene mucho sentido. Se ha secuestrado la economía de Madrid. ¿Cuánto ha supuesto eso en términos económicos? Bueno, lo que sabemos es que aquellas provincias que entraron en la fase 1 de manera más temprana han visto cómo sus economías se han empezado, al menos su gasto en consumo se ha empezado a recuperar, ¿no? Ahora mismo, en las provincias que hasta este momento seguían en fase 0, lo que teníamos era caídas del gasto en consumo entre el 40 y el 50%. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el consumo había caído la semana pasada un 50% frente a la misma semana del año anterior. En cambio, en las provincias que ya habían dado el salto en la fase 1, la caída del consumo era en torno al 20-25%. Por tanto, podríamos decir que el paso de la fase 0 a la fase 1 reducía el colapso del consumo a la mitad. Sigue siendo una caída brutal, porque una caída del consumo del 25%, pues desde luego no es para tomársela a broma. Estamos hablando igualmente de una de las caídas del consumo más acusadas, bueno, la más acusada desde la Guerra Civil. Pero bueno, del 50 al 25 algo de alivio se nota. Ahora bien, también hay que mencionar que, como decías, Madrid, el área metropolitana de Barcelona, han entrado en fase 1 2 semanas más tarde. ¿Esto qué significa? Que los negocios que ahora supuestamente están autorizados a reabrir se han ido descapitalizando, se han ido empobreciendo durante estas 2 semanas. Por tanto, no se trata solo de que habrá algunos que prefieran no abrir porque quizá no tengan suficiente clientela o porque la gente todavía esté algo reacia a participar en actividades colectivas, sino que habrá algunos que directamente no podrán abrir porque habrán quebrado, habrán muerto financieramente durante estas 2 semanas. Vamos a ver imágenes de Madrid hoy en su primer día de la fase 1, después de que este gobierno, sin motivos técnicos, sin saber todavía qué funcionarios han tomado esas decisiones, si es que ha habido funcionarios que han tomado estas decisiones, porque decía Fernando Simón que la responsabilidad última es del ministro que no sabía lo que era la cloroquina. Vamos a ver esos parques llenos, esas terrazas concurridas, que sin duda los madrileños, que llevamos muchísimo tiempo secuestrados aquí en Madrid, hemos agradecido, y yo como español y yo como madrileño, para apoyar al comercio, a los hosteleros que están sufriendo muchísimo la crisis del coronavirus. Ya he reservado toda esta semana para comer e intentar cenar en algunas de las terrazas de restaurantes, además, que sienten mucho los colores de nuestro país, nuestro símbolo. Vamos a ver esas imágenes.
Saludamos ya a Isaac Parejo, que ha estado una semana convaleciente, ha estado una semana enfermo, no nos había dejado tirado. ¿Cómo te encuentras, Isaac? Qué malito. ¿Era coronavirus bien, o qué era? No era coronavirus, pero me llevo un buen susto porque había No, te lo sospecha digo de que porque fuera los gays, coronavirus. porque dice el gobierno que los gays sois más propensos, ¿no?, al coronavirus. Ah, sí, pues mira, pues no sé, yo de momento no he sufrido el coronavirus, seré uno de esos gays que rechaza el virus, no sé. Pues, pero bueno, bien, ¿cómo estoy ves? recuperado. ¿Estás en Extremadura, en Madrid? Estoy en Extremadura ahora, o sea, porque como no se puede viajar de provincia, pues todavía sigo aquí. ¿En qué fase pueblo. estáis en qué fase estáis en tu pueblo? Aquí estamos en la 2, en la fase 2 hemos empezado hoy. La gente está saliendo a terracitas, has podido tomarte una cervecita, un tinto verano, la gente que se cuenta en las calles, la gente está cabreada con el gobierno, hemos visto Vara cómo ha renegado de ese pacto con Bildu. ¿A quién le echa la culpa? ¿Al gobierno, a Vara, al PP? ¿Qué dicen los extremeños en la calle, al menos en tu pueblo, en Don Benito? Maravilloso pueblo. La verdad es que aquí, muchas gracias. La verdad es que aquí la gente me está sorprendiendo, no me está sorprendiendo porque realmente yo creo que la mayoría de españoles está actuando así. O sea, todo el mundo es súper disciplinado. Yo veo a todo el mundo guardando la distancia de seguridad, toda la gente con mascarilla por la calle, aunque incluso no es necesario porque van con muchos metros de separación. Pero la gente está cumpliendo las normas a rajatabla, vamos. Así que, por ese sentido, y bueno, y respecto a lo de Vara es un pan y aguado del Partido Socialista. Yo me acuerdo cuando dijo que si Pedro Sánchez pactaba con Podemos, él se iría del partido. Pedro Sánchez pactó con Podemos y ahí sigue el partido. Y al final ha terminado bailando en el agua a Pedro Sánchez. O sea, que a mí todo lo que diga Vara me parece, creo que uno de los peores presidentes autonómicos que tenemos en España. Y antes quería decirle una cosa a Víctor Sánchez del Real, porque quería darle las gracias por haber sido, iba a decir uno de los pocos, pero creo que el único político que estuvo en el Hospital Don Benito Villanueva, donde falleció mi padre, denunciando las carencias de este hospital, que está lleno de grandes profesionales, pero que las instalaciones dan auténtica pena. Sin duda. Víctor, preguntarte, ¿cómo viste la manifestación el sábado pasado, el 23M? Fue sin duda una cita histórica, pero te quiero poner un total, porque claro, yo hice un directo a pie de calle con Cristina Seguí, a pie de vehículo, un Murtan, un coche granadino, que no un Rolls Royce, como dice el sicario mediático de Antonio Maestre, y claro, nos topamos con un señor que se dedica al turismo, y que es de, si no recuerdo mal, de La Lipa, de un barrio humilde de Madrid. Y esto es lo que nos decía sobre ese turismo que, bajo mi punto de vista, se ha boicoteado por parte del gobierno. Cuando dicen en algunos platos, no, es que la ha boicoteado Francia. No. Los que han boicoteado el turismo ha sido el ministro comunista, que ha atentado contra nuestro turismo, esas medidas que obligaban a los turistas extranjeros a que mantuviesen 2 semanas de confinamiento, con lo cual los turistas ahora, que tienen que decir dónde hoy, se nos van a Turquía, se nos van a Grecia, se nos van a Croacia, se nos van a Israel, a destinos más baratos. Vamos a escuchar el cabreo de este empleado del sector turístico y lo que dice que va a pasar este verano sobre el turismo nacional. Hasta el año que viene no viene ni un turista de fuera. Yo me dedico a traer turistas de fuera aquí. Los turoperadores que están diciendo, los internacionales, que no vengan a España, ¿no? Pero ¿cómo va a venir con este tipo de gestión? ¿Quién va a venir aquí? ¿Quién va a venir? ¿Y aquí a qué países se está yendo? Pues yo no sé a qué países se están yendo. Yo los traigo aquí, a los sudamericanos, a los de Hispanoamérica. No van a venir ni uno, aquí. ¿Pero por qué motivo? Porque ¿cómo coño va a venir primero los aviones? No hay aviones. Y segundo, teniendo en cuenta la gestión de estos, ¿quién se atreve a venir aquí? ¿Quién se va a atrever a venir? Dicen que los turistas que vengan tienen que estar en cuarentena. Locura, no saben ni dónde tienen la mano derecha. ¿Cuántos puestos de trabajo en tu empresa pueden terminar? Nosotros nos iremos seguramente, si se alarga el ERTE, hasta el año que viene no viene aquí uno. Hasta el mes de marzo del año que viene no tengo trabajo. Pero sí, pues de momento del ERTE, luego ya veremos. ¿De la paguita? Pues ya, de la paguita porque no hay otra cosa. ¿Se ha cobrado el ERTE? Yo sí, mi mujer no, desde el 15 de marzo. Desde el 15 de marzo. Mis compañeros de trabajo, todos están todavía sin cobrar, menos 2. Nosotros somos 8. ¿Y a usted el gobierno le va a comprar su voto con una paguita o no? Sí, ya me pueden esperar a mí, sentado. Esta banda de gilipollas. No tienen ni puta idea. Si tú te cruzases ahora con Alberto Garzón por la calle, ¿qué le dirías? Que se vaya a su casa, que son unos inútiles, que no tienen ni puta idea de nada. Así de claro.
la mano derecha. ¿A quién votaría usted ahora? Yo hace ya tiempo que ya me fui del PP. Otra banda de anormales. Otra banda de anormales. Víctor, hemos visto a otro peligroso ultraderechista, un humilde trabajador del sector turístico, que dice una verdad como un templo, que es que el turismo este verano ya está amortizado. No sé cómo lo ves tú. A ver, yo lo veo, sin entrar luego en los decimales, que Rayo nos ayudará con los decimales, pero es que el turismo es un trozo importante de la economía española. No solamente que siempre ha sido muy despreciado por la izquierda, un país de camareros, un país... No, mire, tenemos un producto, tenemos un sol, tenemos una playa, tenemos una ventaja, tenemos una cultura que atrae gente. Y eso es una ventaja. Y ser el país más visitado del planeta no es por casualidad, no es solamente el sol, no es solamente la playa, son muchas cosas. Y lo que se lleva de golpe es un trozo del PIB que alguien no muy técnico me lo resumía. Dice, Víctor, yo creo que va a caer un 15% del PIB. Le digo, ¿y por qué? Dice, tú quita el turismo y ya. Y que firmaba una caída del 15% del PIB. Pues totalmente de acuerdo. El problema es lo que este señor también decía, que es que estamos en manos de gente que se está pegando tiros primero en un pie, luego en el otro, y no paran de buscar el francotirador, porque claro, ahora sí, los demás somos xenófobos, pero ahora ya buscar el enemigo exterior. No, la culpa es de los franceses que han decidido no venir. Oiga, es usted el que ha lanzado los mensajes, ha hecho la peor gestión del planeta, tiene los peores ratios del planeta, que aquí los han podido ocultar comprando a algunos periodistas, pero en el extranjero, tú lees prensa internacional, los gráficos del Financial Times, éramos los campeones sistemáticamente en la gráfica, miraras el ratio por el que miraras durante meses, y eso la gente lo ve, eso lo ve el tour operador y eso lo ve el turista. Y nuestra tan cacareada sanidad, nuestra sanidad no era la mejor del mundo. Lo que teníamos es probablemente a los mejores sanitarios del mundo. Mira, esa sí la voy a aceptar. Pero nuestra sanidad, lo que dice Parejo, lo que está hablando, tenemos hospitales fundados en tiempos de Franco y que lo único que se le ha cambiado, como es el hospital de Don Benito, se le ha puesto cada vez una fachadita nueva, si esto parecen los templos romanos o los templos egipcios en los que les van añadiendo una fachada por delante y por detrás todo lo mismo. Entonces, claro que no van a venir. No van a venir porque encima no se está haciendo una campaña internacional adecuada en el momento adecuado. Por ahora, la campaña que se está diciendo es, usted no venga, los alemanes que tienen segunda residencia, los ingleses que tienen segunda o incluso primera residencia, no tienen información, carecen de la información esencial de cómo se les va a permitir disfrutar de un bien por el que pagan impuestos. Por cierto, también los españoles en su segunda residencia. Pensemos en el turismo interior, que también genera un montón de desembolso. La gente no sabe si va a poder ir a su casa. De hecho, ya las autoridades han hecho que todo aquel que se desplace a otro sitio sea poco menos que recibido a pedradas. Vamos a volver a tirar al paisano que llega al pueblo al pilón, ¿no? Porque claro, se ha dicho es que tú traes la enfermedad a mi pueblo, que recuerda aquella película de Filadelfia, ¿os acordáis? De tú has traído la enfermedad a mi empresa. Esa es la situación, esa es la gestión de comunicación, vamos a decir, brillante que está haciendo este gobierno, que es decirle a todo el mundo, no vayas, si vas eres algo poco menos que la peste bubónica, eres poco menos que la peste, y encima no puedes disfrutar de lo que son tus bienes, no puedes disfrutar de tus bienes. Pues calculemos aquel que viene sencillamente de prestado, y el turismo es de prestado, y tenemos un montón de países a nuestro alrededor, sobre todo en el norte de África, que no teniendo incidencia del terrorismo, como suelen tener, pues Túnez, por ejemplo, nos puede quitar de un día para otro el 50 al 60% del turismo que recibimos. Víctor, has contado algo muy interesante, ¿no? Sobre el impacto que puede tener la huida de turistas extranjeros sobre España. Hoy El Mundo da un dato, el turismo británico, un agujero de 8.500 millones de euros si España no da certezas sobre el fin de la cuarentena. Y me gustaría preguntarle a Juan Ramón Rayo, ¿no? Si me puedes abrir paso, genial. Juan Ramón, al final, ¿qué mensajes está lanzando el gobierno ahora mismo al turismo internacional cuando tienes a un presidente del gobierno que hace unas semanas el gobierno decía que había que obligar a confinar a los turistas extranjeros durante 2 semanas, ahora cambian de estrategia, dicen que el turismo va a estar abierto ya desde el mes de julio, pero claro, ¿esos vaivenes inciden directamente en la credibilidad de este gobierno o generan más incertidumbre que hace que muchos turistas extranjeros que son más acomodados, que pueden tener más miedo a los datos de muertos en España, se vayan a otros destinos? ¿Esos mensajes generan un impacto real en la economía? ¿Que no haya una política de comunicación coherente y lineal? Hombre, habría que medirlo, pero por intuición parece que sí, ¿no? Es decir, yo, justamente cuando el gobierno decretó el confinamiento domiciliario de 2 semanas a los turistas extranjeros, no fui especialmente crítico en la medida en que, bueno, es una medida ultra garantista o
pretendidamente ultragarantista, que obviamente va a tener un impacto muy negativo sobre el turismo, porque si obligas a que una persona permanezca 2 semanas en su casa, difícilmente va a querer venir, pero que bueno, se podría justificar diciendo, de esa manera les damos a los turistas de más larga estancia garantías de que en España el virus no va a volver a rebrotar. Lo que no tiene ningún sentido es, por un lado, mandar este mensaje y a los pocos días mandar otro de que el confinamiento no va a ser necesario y de que, por tanto, los riesgos que existían antes, ahora nos olvidamos de ellos, quizá por presión, supuesta presión interna, externa o lo que sea, pero si antes había peligros, ahora esos peligros van a seguir tal cual sin el confinamiento de 2 semanas. Por tanto, creo que esa comunicación tan errática, tan contradictoria, tan improvisada, no genera la sensación de un país serio, creíble y seguro para no solo la población interna, sino para lo que estamos hablando, para los turistas extranjeros. Y desde luego, si hay otros destinos donde el gobierno esté adoptando un protocolo pues más estable, más coherente, más razonable, esos países, una vez hayan conseguido controlar el virus, y muchos de ellos en Europa ya lo están haciendo también como España, pues si juntamos el control del virus más un mensaje y un protocolo mucho más razonable, creíble, coherente y estable, desde luego nos pueden comer la tostada por el lado de la seguridad en el turismo. Me gustaría preguntarte, Juan Ramón, ¿qué supondría ahora derogar la reforma laboral como ha pactado el PSOE con Bildu, los proetarras y con Unidas Podemos? De hecho, el vicepresidente del Gobierno insiste en ella. Pedro Sánchez y Nadia Calviño, bueno, por orden de Nadia Calviño, al final parece ser que la han matizado. ¿Qué pasa aquí? ¿Realmente la van a derogar? ¿No la van a derogar? La CEO está incendiada, el IBEX 35 también, los trabajadores, los autónomos están mandando más mensajes de incertidumbre, ¿no?, al mercado laboral, y eso no es bueno, ¿no? Sí, además en este caso la incertidumbre por el lado negativo, ¿no? Porque si hubiese incertidumbre sobre si van a liberalizar todavía más el mercado laboral o no, pues al menos habría un espacio de esperanza. Pero lo que están haciendo es amenazar a la estructura empresarial española con derogar probablemente la única y la mejor reforma que se hizo a partir del año 2012, porque la legislatura reformista de Rajoy terminó en julio de 2012, pero durante los primeros 6 meses pues alguna cosa se hizo, y entre esas cosas la reforma laboral. La reforma laboral, recordémoslo, permitió salvar 1 millón de empleos a partir de su aprobación, es decir, que sin ella se habrían destruido 1 millón de empleos más, y si se hubiese aprobado no en 2012, sino si Zapatero la hubiese aprobado en 2007, se habría evitado la destrucción de 2 millones de puestos de trabajo de los que sí se destruyeron. Por tanto, la reforma laboral es crucial para permitir que nuestro país siga generando empleo, o para permitir que nuestro país no destruya cantidades extraordinarias de empleo. Y ahora mismo nos vamos a enfrentar a la recesión más acusada desde, ya lo he dicho antes, la Guerra Civil Española. Es fundamental contar con una herramienta legislativa como esta que dote de flexibilidad al mercado laboral para que pueda absorber, para que pueda capear el shock al que se está enfrentando. Si no tenemos esa herramienta, si volvemos a introducir rigideces regulatorias, bueno, ya hay rigideces regulatorias, introducimos todavía más rigideces regulatorias al mercado laboral español, con lo que nos vamos a encontrar es con una destrucción artificial y adicional e innecesaria de puestos de trabajo, mucha más miseria. Vamos a escuchar, si te parece, precisamente un total de Yolanda Díaz, de la ministra de Trabajo, no ha pegado un palo al agua, donde ha dicho que 3 de cada 4 contratos que se han destruido son temporales. Escuchamos estas imágenes y las analizamos con el experto Juan Ramón Rayo. 3 de cada 4 contratos que se han destruido son temporales. De alguna manera, que cuanto más precario es el contrato, mucho mayor es la posibilidad de quedarse sin empleo. He alertado en múltiples ocasiones que nuestro modelo está basado en una rotación extrema del mercado laboral. Convendrán conmigo que, más allá de las discrepancias partidarias, esta situación es insostenible. Esta anomalía española ha de ser corregida. Es la realidad de la precariedad, contratos de muy corta duración, de horas, como les he dicho, con frecuencia en fraude de ley, de escasa vinculación entre la persona trabajadora y la empresa. Yo, Juan Ramón, ¿qué esconden estas declaraciones? Porque está claro que le da un serio aviso a los empresarios, y no creo que en un momento de crisis como esta, mandar un mensaje tan duro al empresariado español sea ni legítimo ni oportuno. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, a ver, yo creo que en el diagnóstico que está haciendo la ministra sí tiene razón. Es decir, el mercado laboral español tiene un problema gravísimo de temporalidad que es, bueno, siempre ha sido muy necesario corregir. No es un problema que venga desde la reforma laboral, ni muchísimo menos. De hecho, la reforma laboral, si algo ha hecho, ha sido reducir ligeramente ese problema, dado que hoy la tasa de temporalidad, aunque sigue siendo muy alta, es muy inferior a la tasa de temporalidad que había en otros periodos anteriores de nuestra historia con tasas de paro similar a la actual. Por eso, derogar la reforma laboral para solucionar este problema, no, al contrario, hay que profundizar en las líneas maestras que instauró la reforma laboral. ¿Y cuáles son esas líneas maestras? Reducir la brecha que existe entre el coste de la indemnización por despido en caso de contrato indefinido y por contrato temporal. Ahora mismo, despedir a un trabajador indefinido que lleve muchos años en la empresa, aunque no esté rindiendo y aunque esté cobrando un pastizal, es absolutamente inviable porque el coste de despido es monstruoso. En cambio, prescindir de un trabajador temporal, de un chaval joven que acaba de entrar en la empresa, aunque sea muy productivo y esté cobrando muy poco y, por tanto, al empresario, evidentemente, en principio, le interesaría retenerlo, pues se tiende a despedir al joven porque es mucho más barato de terminar la relación laboral. Por tanto, esa brecha hay que reducirla. La cuestión es cómo la reducimos, encareciendo el coste de los contratos temporales o incluso prohibiendo los contratos temporales, como llegó a proponer Podemos, o flexibilizando, abaratando la indemnización de los contratos indefinidos. Si vamos por la alternativa de Podemos, es decir, encarecer el coste del despido temporal o prohibir el despido temporal, lo que vamos a tener es mucha menos creación de empleo. Vale, el empleo que se va a crear será indefinido, porque no habrá otra, pero se va a crear muchísimo menos empleo. Por tanto, más vale que acerquemos el coste de la indemnización de despido indefinido en España a la media europea, que es más baja incluso de la que tenemos ahora después de la reforma laboral. Juan Ramón, ya para despedirte y muy brevemente, Sánchez ha vuelto a fracasar. Resulta que leo que la suma de ayudas de la Unión Europea y el Banco Central Europeo suponen 90.000 millones de euros menos de lo que pide el Gobierno. Está claro que Europa no nos va a ayudar tanto como pide el Gobierno. ¿Es peligroso para nuestra economía esto a corto o medio plazo? Bueno, a medio o largo plazo, desde luego, tener un déficit y una deuda pública como la que tenemos es absolutamente peligroso, es uno de los principales riesgos, si no el principal, al que nos vamos a enfrentar. Y por eso sería muy importante que el Gobierno empezara a diseñar ya planes de austeridad, esa palabra que tanto odio generó entre PSOE y Podemos durante anteriores legislaturas, pero es necesario avanzar en esos planes de austeridad para reequilibrar el presupuesto y para reducir nuestra deuda. Europa, efectivamente, no nos va a ayudar en todo lo que necesitemos. Ya, de hecho, bastante parece que está dispuesta a ayudarnos. De todas formas, el fracaso de Sánchez sobre todo vendrá si estas ayudas implican condicionalidad, por ejemplo, no derogar la reforma laboral, como parece que así será. Pero bueno, en todo caso, no vamos a tener ni muchísimo menos todo el importe de financiación que vamos a necesitar para refinanciar nuestra deuda, y si no lo tenemos vamos a tener que salir a los mercados, y si hay que salir a los mercados de manera sostenida durante muchos años por este importe de financiación tan monstruoso que vamos a tener que afrontar año a año, mejor vamos preparando, como digo, esos planes de reequilibrio presupuestario para tener credibilidad frente a los inversores internacionales. Si no, catástrofe asegurada. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón Rayo. Síganle en su YouTube, economista liberal, muy criticado también por la izquierda comunista. Así que muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Muy bien, claro, nos vemos. Y voy a dar paso a un grande que debuta hoy. Don Inocencio Arias, bienvenido. Me complace mucho haberle tenido y tenerle ya en exclusiva en Estado de Alarma Televisión a este gran diplomático, un diplomático de los que valían, no de los que tenemos ahora en España, que solo nos generan conflictos internacionales. ¿Qué tal se encuentra, Chencho Arias? Yo estoy genial, encantado de estar en el programa. ¿Dónde te pillamos el confinamiento? En un pueblo de Almería, en el pueblo del que soy oriundo, Vélez Blanco. Anda, preciosa Almería. Preguntarte, Inocencio, ¿has visto ahora cómo desde el gobierno tratan de echarle la culpa a los franceses, a todos los países europeos, de que aquí no va a venir ningún turista extranjero? Usted, que lee muchísima prensa internacional, que todavía tiene muchos contactos al más alto nivel con la diplomacia de estos países europeos, o también de Estados Unidos, ¿qué le dicen sobre el hazmerreír que está haciendo este gobierno, diciendo que primero hay que confinar a los turistas extranjeros, luego que no? ¿Qué opina de todo esto, de este avión? El gobierno cambia de opinión todos los días y se cree que porque tiene engañado a una parte importante de la población española, los extranjeros se chupan el dedo. Y entonces yo
hago una pregunta. Supongamos un matrimonio alemán, don Otto y doña Margarita, que tenía dudas de venir a España hace un mes y medio porque veía que España con Italia eran las peores con el coronavirus. Ha pasado un mes y medio y le dice uno a su mujer, oye, ¿cómo están las estadísticas españolas? Y la mujer o el marido le dice uno al otro, bueno, pues España sigue siendo la segunda nación del mundo con más muertos por habitante. Y el marido dice, coño, pues entonces tenemos que pensarlo. Bueno, ¿y qué dicen las autoridades españolas? Entonces ella dice, pues no lo sé, pues no lo lee la prensa española. Entonces llama a un amigo que lee la prensa nacional y dice, bueno, las autoridades españolas un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Y además, con frecuencia, hacen las cosas por conveniencias políticas del gobierno. Entonces, ¿esos van a venir de vacaciones? Si fuera dentro de 9 meses, tal vez. Pero ahora mismo tendrá enormes dudas para venir. Enormes dudas. Claro. No puede culpar a ese, por supuesto puede culpar a Aznar o puede culpar a Franco. Pero esto no. El problema, tenemos una enfermedad horrible que nos ha cogido probablemente con el peor gobierno menos preparado de la historia para atajarla y además más sesgado y más partidista. Que todo lo amolda. ¿Por qué cambia de opinión tan rápidamente Sánchez? Pues porque lo amolda a que está tratando con los terroristas, cosa que avergonzaría a Felipe González, o porque está tratando con otros para mantenerse en el poder. Inocencio Arias, usted, que tiene mucha experiencia en las relaciones diplomáticas, que tiene muchísimos contactos, que ha sido embajador ante la ONU, secretario de Cooperación del Gobierno, ¿cómo valoraría la gestión de la señora González Laya, que ahora parece ser que va a dejar el Gobierno, que se va a la Organización Mundial de Consumo, esta ministra de Asuntos Exteriores, que nos metió un lío diplomático con Turquía, que parece que tiene mejores relaciones con Irán que con Estados Unidos o con Venezuela? ¿Cómo valoraría usted su gestión y qué le dicen sus colegas diplomáticos, que todavía mantiene amigos muy bien colocados en todos los países? Bueno, la ministra no es un peso pesado en la política nacional y no es para nada un peso pesado en Europa, donde es bastante desconocida. Yo fui embajador en la ONU, ella era directora de un organismo que parcialmente dependía de la ONU y yo no sabía que existía. Pero yo no tengo de ella un concepto ni malo ni bueno, estoy deseando que tenga éxito, pero ¿qué va a hacer? Defender posturas que son indefendibles. Si el ministro de Consumo dice una barbaridad, como desprestigiar al turismo, como decir en voz alta que él envidia el modo de consumo de la isla de Cuba, a lo que solo diría un idiota, un niño o una persona anclada en principios de los años 50, ella va a echar el balón fuera y hace un llamamiento, que este llamamiento al turismo internacional que ha hecho no creo que sirva de mucho por buenas intenciones que tenga. Es la Organización Mundial del Comercio donde algunos le sitúan en esa carrera. Voy a darle paso a Víctor Sánchez de Real. Víctor, ¿me tienes por ahí? Lo primero, un honor estar con Chencho Arias, un referente, y además ahora yo como portavoz de la Comisión de Cooperación, una referencia en todo lo que hizo él en su momento como secretario de Estado y como persona de bien. A ver, España está haciendo no presentado en término internacional y cuando hace presentado, peor. Lo que estamos es lanzando mensajes. A ver, el mundo internacional se mueve por las certezas. Aquel que lanza certezas, incluso para mal. Cuando algo está mal, tú le dices, esto va a estar mal hasta tal fecha, tal hora, y en ese momento cambiará otra cuestión. Pero si somos los españoles que están desarrollándose apps que se están volviendo locos, hablaba el otro día con un desarrollador de una app para saber en qué estado de alarma está tu código postal, y dice, nos estamos volviendo locos porque hemos tenido que reprogramar 3 veces, porque no hay un proceso, porque nos inventamos fases intermedias, porque nos inventamos pasar cuarentenas, no pasar cuarentenas, ahora de repente se ha anunciado o se ha dicho que puede que haya estados de alarma parciales en comunidades autónomas distintas, que yo no acabo de entender muy bien la lógica de esto. Eso está clarísimo, pero quería preguntarte por otro asunto, que ya vamos mal de tiempo. Sí. La publicidad institucional. Hoy hemos despertado con todos los principales medios de comunicación escritos, salvo el Gara, curiosamente, con una publicidad institucional enorme del Ministerio de Sanidad de salimos más fuertes. No sé si la podemos ver, pero a mí me ha sorprendido porque estas portadas no sé cuánto dinero habrán pagado el gobierno, esperemos que no influya en la línea editorial
de estos periódicos, no sabemos cuánto dinero, pero está claro que salimos más fuertes no vamos a salir, que vamos a salir con 8 millones de desempleados, 1.000 empresas cerradas, 40.000 muertos. Por lo tanto, Santiago Abascal, en un tuit que no sé si podemos ver ahora, ha sido muy crítico, dice: no hay dinero para los ERTE y sí para regar a los medios de comunicación convencionales. Yo creo que tiene toda la razón Santiago Abascal, y nosotros desde Estado de Alarma renunciamos a cualquier tipo de publicidad institucional de este gobierno de tramposo, porque queremos que el dinero vaya a los que más lo necesitan. ¿Cómo valora usted, como diputado de Vox, este mecanismo del gobierno? Ya hemos visto cómo ha financiado a La Sexta dándole publicidad institucional y ahora va a por los medios tradicionales, ¿no? A los medios impresos. Bueno, esto lo denuncié yo en el Congreso, en una intervención que tuve con Marlaska, en el que le preguntaba él cómo estaban sembrando de dinero. Han dado dinero dentro de los primeros reales decretos en el estado de alarma. Tuvieron como prioridad dar 15 millones de euros a las televisiones en aquel momento. Se ha reducido el IVA de los periódicos. Yo ya anuncié que nos podíamos ir a varios miles de millones de dinero quitado de los españoles por la vía de impuestos para entregárselo a los medios de comunicación en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis que es fundamentalmente sanitaria. Lo primero, sanitaria. Y esto no es más que una parte. Se anunció, y aquí estamos viendo que iba a haber un incremento del presupuesto de las campañas institucionales, y aquí lo estamos viendo. La cuestión es, mira, te voy a leer algo que dijo un señor el 2 de diciembre del 2019, con motivo de que una marca, Endesa, había reservado todas las portadas, ¿no? Dice: esas portadas no hablan mal de Endesa, que tiene todo el derecho a comprárselas todas para hacerse publicidad, pero creo que hacen mucho daño al prestigio de la prensa. Mira, estoy de acuerdo. Este señor se llama Pablo Iglesias y este señor es el vicepresidente del gobierno que acaba de dar orden para que se produzca ese desprestigio de la prensa. De verdad, lo primero es el descaro y lo segundo es la utilidad. ¿Para qué sirve que cualquier experto en comunicación te dice: bueno, sí, una marca pues es un gesto de presencia, ¿no? Es casi una chulería. Ya lo hizo hace unos años Acciona, lo ha hecho Endesa recientemente. Bueno, es un acto de, mira, porque puedo. Pero un gobierno que además incluso, es que te digo, es que encima están gestionando mal el dinero público. El propio Real Decreto, puedes estar o no de acuerdo, pero dice que puede obligar a los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, a comunicar aquellas informaciones que sean necesarias para la crisis. Con lo cual, ¿qué necesidad hay de hacerlo por la vía del pago? Bueno, pues la necesidad de pagar favores actuales o pretéritos. Doy paso a Infoblogger, a Isaac Parejo, porque claro, esto al final, para medios que son constitucionalistas, Isaac, es una mala campaña de marketing, porque estamos viendo cómo están las redes incendiadas de gente que no entiende que periódicos que son contundentes en su línea editorial, pues se presten a albergar en su portada un mensaje que no es real. Bueno, es verdad lo que ha dicho Víctor Sánchez del Real. O sea, en el propio decreto del estado de alarma figura el hecho de que el gobierno puede obligar a los medios de comunicación a incluir publicidad institucional, pero una cosa son diferentes mensajes en algunas, no sé, por ejemplo, una esquina del periódico, que hacer 50 portadas en todos los periódicos con un hashtag. O sea, que me parece humillante para los propios periódicos que hayan aceptado esto. O sea, hay que recordar que Moncloa activó hace poco 100 millones de euros en publicidad institucional, y esos 100 millones de euros, evidentemente, quien ha accedido a poner estas portadas habrá recibido su parte. No creo que la hayan puesto gratis, por mucho que estén obligados. O sea, habrán recibido esa parte del pastel de los 100 millones. Me parece vergonzoso, porque si algunos teníamos algunas esperanzas en ciertos medios, espero lo que tú dices, Javier, que espero que no pierdan la línea editorial por estas portadas. Pero al final, pues, te caes en un pozo, ¿no? Al ver que lo poco que queda, al final también termina siendo propiedad del gobierno, porque ¿qué nos queda para informarnos? Es que al final no nos va a quedar nada. Si los que creíamos que eran aliados contra esta gentuza también van a ser aliados de esta gentuza. Espero que no. Chencho, hemos visto cómo la portada, usted que es un ávido lector de prensa internacional, un segundo, la de la portada del New York Times, recordando a todas las víctimas, y aquí en España las portadas de los grandes diarios hoy con la publicidad del gobierno de la mentira. ¿Qué le parece a usted como ávido lector de prensa también nacional? Bueno, la portada de hoy es un bochorno no por el hecho en sí de que intente suavemente amordazar al periódico o hacer menos duras las críticas, sino por el mensaje que lanza. Hemos salido más fuertes. ¿Quién ha salido más fuerte? Nadie ha salido más fuerte, ni siquiera Sánchez, que es lo único que pretendía. ¿Quién ha salido más fuerte? La familia que ha perdido al padre, a un señor mayor,
sea más fuerte? ¿El hombre que trabajaba en un hotel y que ya sabe que hasta marzo no lo van a tomar de nuevo? ¿Quién ha salido más fuerte? ¿El que quería ir a Francia a la vendimia y no puede ir? Los españoles, el 97%, han salido mucho más débiles. Y es un bochorno que el gobierno pretenda sacar pecho cuando todo el mundo... Yo no hay persona con la que hable de cualquier clase social, hombre, mujer, joven, mayor, que no diga que está peor de ánimo, de dinero y de libertad que hace 3 meses. Bueno, pues resulta que hemos salido más fuertes. Es que te da vergüenza las cosas que hace este gobierno. Y los periódicos, pues claro, todos han aceptado insertar esa doble hoja, porque ya sabemos lo que ocurre con los medios de información españoles. La gente no lee, la gente no lo compra, la gente está totalmente asfixiada, y entonces tragan por encartar eso. Yo espero y confío que el puñado de periódicos que no están vendidos sigan sin meterse, no sean penales. Vamos ya con uno de los temas que más os interesan a los espectadores, cómo Marlaska se ha cargado directamente a Pérez de los Cobos, al jefe de la Guardia Civil en Madrid, al jefe del operativo policial que puso la paz en la Barcelona incendiada por los CDR que alentó Torra, a un experto en la lucha antiterrorista, y todo porque es el responsable de un informe que demostraba la verdad, ¿no?, que se presenta ante la justicia, y es la responsabilidad de este gobierno en esas manifestaciones del 8M, y que incluso en un informe forense ante la jueza donde se dice lo que se dice, que se dispararon los casos por esa manifestación feminista del 8M, que fue un infectódromo, como dijo bien Díaz Ayuso. ¿Cómo valora usted, Víctor Sánchez del Real, que tiene muchísimos amigos guardias civiles, muy sensibilizado con la causa de la Guardia Civil, con los funcionarios de prisiones y con gente que conoce bien a Pérez de los Cobos? ¿Cómo ha sentado esto? Hemos visto a Macarena Olona declaraciones suyas muy críticas. ¿Cómo ha sentado esto en Vox? Bueno, a mí en Vox, antes de Vox, ha sentado directamente en el entorno de la Guardia Civil, pues como es evidente, mal, ¿no? Muy mal. El gobierno ya hemos visto que quiere medios dóciles y para eso los compra. Y ahora quiere también funcionarios públicos dóciles. Y al que no es obediente, al que no escribe a su dictado, al que no sigue sus órdenes ilegales, al que pretende hacer una cosa que es seguir estrictamente la ley y preparar un informe absolutamente neutral, automáticamente se le destituye. Ojo, destituir es la primera fase. Ahora ya vendrá, y ya anticipo, va a venir una campaña de desprestigio y de destrucción de la imagen de esta persona. Eso lo anticipo y lo podéis llevar al banco. Esto se va a producir en los próximos días, porque así es como funcionan. O si no, o te callas, o dejas de hacer eso que es la legalidad, o te echamos, y además, como bien decía Chencho Arias, además van a perseguir a todo aquel que pueda poner un obstáculo, ya no convertirse en un obstáculo como puedas ser tú con tu opinión o podamos ser nosotros con nuestra opinión. El que pone un obstáculo, aunque sea redactar algo dentro de la estricta legalidad, eso se convierte en un obstáculo y quien lo hace, para ellos, la paga. Esto es una práctica absolutamente y dice muy poco de este gobierno, dice muy poco desde luego de sus aliados, y es evidente que está aprendiendo mucho de sus aliados comunistas y bildutarras, y lo que dice mucho es de los profesionales de la Guardia Civil en los que siempre hemos confiado. Cada uno de los números de la Guardia Civil, cada una de las personas están haciendo su trabajo, confiamos en ellos individualmente, y cuando llegue el momento de que reciban una orden ilegal, tienen por qué aceptarla, van a tener todo el apoyo de todos nosotros para que cumplan la ley, y estamos confiados en que ellos van a ser nuestra mejor protección. Según leo en El Mundo, la juez Carmen Rodríguez Medel, titular del Juzgado 51 de Madrid, ha abierto unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias durante el origen de la pandemia. Y los efectivos de Pérez de los Cobos pues habían remitido recientemente a la juez informes sobre encuentros en los que habían estado Salvador Illa y el propio Fernando Simón, que hay que recordar, el que dijo que solo iba a haber un contagio en España, el que recibió recomendaciones de autoridades sanitarias europeas diciéndole, oye, que es que no hay que hacer eventos masivos. Hizo todo lo contrario, alentó, dijo que cada uno que hiciese lo que quisiese sobre esa manifestación del 8M. Pero es que es más, en esos informes, en uno se detallan reuniones de ambos con una comunidad evangélica para que no celebraran un congreso previsto para mediados de marzo ante el riesgo de contagio por el coronavirus. Esos encuentros fueron 3 días antes del 8M y otros informes también avalados por Simón sobre el visto bueno a todos los eventos del 8M. Esto, Isaac Parejo, infoblogger, ¿cómo se llama? Porque, claro, si tú teniendo recomendaciones sanitarias, si tú le dices a unos evangelistas que no hagan un evento porque hay problemas de la pandemia y ahora resulta que te pillan con el carrito del helado, ¿esto es prevaricación o qué es? Hombre, esto es una prevaricación en toda regla. O sea, de hecho, por algo está imputado ya el delegado de Gobierno de Madrid. De hecho, el señor Franco, el que no tenía las matemáticas y que siempre ha
dicho que era matemático, pues resulta que ha estado imputado también por la justicia por alentar ese 8M, el señor Franco, el hombre fuerte socialista que también disolvió la manifestación del pasado sábado. ¿Qué te parece? ¿Es prevaricación entonces? Sí, y vamos, lo de Marlaska a mí ya no me sorprende nada de lo que haga este hombre, porque después de el primer acto mafioso que hizo, que yo recuerdo, que fue a los 3 meses de empezar este gobierno, en agosto de 2018, fue cuando destituyó al coronel jefe de la UCO, que estaba investigando en ese momento la presunta financiación ilegal del Partido Socialista de Valencia. Lo recuerdo perfectamente, y cogió y se lo cargó de un plumazo, y fueron los mismos también que sacaron a la luz el tema de las prostitutas de los socialistas en Andalucía. Entonces Marlaska funciona así, hay uno que nos está molestando, le quitamos de en medio, hay otro que nos está molestando, le quitamos de en medio. O sea, no sé qué le ha pasado a este hombre de ser un brillante juez contra los terroristas a ser un siervo al servicio de las prácticas más totalitarias y a firmar un pacto con los amigos de los que él estuvo encerrando cuando era juez. No sé realmente qué le ha pasado a Marlaska para llegar a este punto, sin contar con los informes que fabricaba. Sí. Sí, Chencho, voy a dar paso a Chencho. Porque, señor Arias, sí. Porque claro, le voy a preguntar, hay un informe forense que ya ha presentado ante esta misma jueza, un informe donde acredita que ese 8M acabó siendo un infectódromo y que por culpa de que las autoridades no lo impidieron, pues se dispararon los casos en Madrid, tenemos la situación que tenemos, hay 40.000 muertos, hubo un colapso sanitario. Usted que se haya encargado un plumazo a un jefe de la Guardia Civil en Madrid, como el señor Pérez de Locobo, con una hoja de ruta intachable porque no se ha querido someter a estas presiones, parece ser que ayer hubo llamadas por parte de un secuaz de Marlaska pidiéndole conocer alguno de esos informes para enterarse, y como él se negó, pues parece ser que lo han destituido. Usted que ha vivido mucho en gobiernos de todo tipo, ¿a usted esto le parece un comportamiento mafioso por parte del señor Marlaska o no? No, me parece un comportamiento ignominioso. Marlaska es probablemente de los políticos que ha reclutado el presidente del gobierno el que más ha desteñido, el que más ha desprestigiado. Se ha convertido en la absoluta voz de su amo. Y si Sánchez le dice que cese a tal persona, lo va a cesar inmediatamente. Lo del Guardia Civil de ahora confirma, bueno, ya pasó también cuando el vicepresidente del gobierno dijo aquella frase estúpida, insultante e injuriosa hacia los jueces. Marlaska lo arropó. También se le vio cuando cesó a la persona que acabáis de mencionar. Marlaska se ha convertido en la voz de su amo y es probablemente para mí el que me ha decepcionado más de todo el gobierno. Pero es que ese es el poder que tiene Sánchez. Sánchez recluta a la gente y convierte a gente que parecía coherente, honesta, valiente, la convierte en amedrentada por seguir en el machito, por seguir en el poder, etcétera, etcétera. Lo de Marlaska es feo, feo. Y lo de la manifestación del 8, este señor, el Guardia Civil, ha hecho lo que tenía que hacer porque evidentemente es una persona honrada y honesta. La manifestación del 8 fue algo criminal, literalmente delictivo, porque no solo es que la permitió, es que la jaleó, es que la alentó, es que la vicepresidenta del gobierno dijo aquella frase que pasará en la historia de la estupidez europea: que vayan las mujeres porque les va la vida. Claro que pues les va fíjate, la vida, que la vida. porque se podían contagiar, pero ellas iban con guantes. No tenía importancia, pero iban con guantes. Que hay mayor desfachatez, mayor muestra de cinismo que alentar a la gente que vaya, pero tú con guantes, sabiendo lo que puede pasar. Sí, porque tú y yo no sabíamos lo que estaba cociéndose en la OMS o en la Unión Europea, pero ya habían sido advertidos 3 veces. Ahí está la falta, ahí está el delito, ahí está la vergüenza. Ellos lo sabían, nosotros lo intuíamos, que algo estaba cociendo a ver lo que pasaba en Italia, pero solo teníamos la muestra de Italia, que había un contagio considerable. Italia está al este de España, como diría esta ministra tan brillante, pero ya podían haber aprendido. Pero si además tienen 2 avisos de la OMS y un aviso de la Comunidad Europea que alentaran las manifestaciones, no tiene nombre. Ahora los españoles tienen mala memoria y se olvidarán de ello.
Víctor Sánchez del Real, el Supremo ya acumula 41 denuncias y querellas por la gestión frente al COVID, amalgama heterogénea por delitos de homicidio imprudente, lesiones, prevaricación, omisión del deber de socorro. Está claro que este gobierno ha cometido imprudencias, negligencias graves, bajo mi punto de vista, y tendrán que ser los tribunales los que determinen el grado de culpabilidad, que ha costado vidas. Hay que ver cómo esos centros de mayores, como nuestros ancianos han muerto como perros, y que esa responsabilidad correspondía al vicepresidente del gobierno, que ahora se lava las manos, Pablo Iglesias. ¿Qué vais a hacer en Vox? ¿Vais a presentar alguna querella más, aparte de las que habéis ya anunciado, ¿no?, contra distintos responsables del gobierno, ¿no? Seguimos con toda atención todas las que se están produciendo ya. Sabes que además donamos parte del dinero de los del grupo parlamentario y de los diputados, lo donamos a las asociaciones y entendemos que gran parte de ese dinero va a ir precisamente a que se produzcan las demandas, las querellas y todas las denuncias que sean necesarias, con lo cual estamos apoyando eso directa e indirectamente. Mira, sobre lo que se hablaba de Marlaska, yo creo que a Marlaska se le está poniendo cara de Barrio Nuevo y yo creo que al PSOE les convendría que se le cogieran algunos libritos que hay por ahí sobre teoría de juegos. Teoría de juegos, para el que no la conozca, marca el equilibrio en una negociación, ¿no? Pues hay una cosa que se llama el dilema del prisionero. Empieza a haber tanta gente ya preimputada, como se decía antes, o gente en el PSOE o técnicos dentro del PSOE que pueden verse camino de la cárcel, que va a empezar a actuar el dilema del prisionero. En el dilema del prisionero, cuando no te fías del otro, del que puede denunciarte a ti, acabas cantando la Traviata. Aquí yo creo que esto va a ser un efecto dominó. La teoría de juego se va a quedar pequeña. El equilibrio de Nash va a ser el desequilibrio de Nash, en el sentido de que van a cantar uno tras otro. Porque en cuanto cante el primero, esto vamos a tener años y años y años y años. Ya te lo anticipo, esto va a ser como los seres de Andalucía, y he dicho que Barrio Nuevo, como todo aquello del GAL. Esto va a ser algo parecido a aquello. Vamos a volver a tener años y años y años del PSOE y los atláteres del PSOE y todos los que han colaborado con el PSOE pasando por los juzgados uno detrás de otro. Y además estaremos, como te he dicho, empujando para que así sea. Como hicimos ya con los independentistas, los golpistas. Contaba el otro día Carles Enrique en su confirmado Moncloa, que hoy vuelve en exclusiva en estado de alarma a las 12 de la noche, que ya hay una estrategia incluso en el señor Fernando Simón para echarle el marrón de los muertos al gobierno y demostrar que él simplemente ha seguido órdenes y que él al gobierno le dijo las cosas como eran, pero que se ha prestado a ser títere también. Si a mí el gobierno me da órdenes ilegales, me trata que yo sea el portavoz de mercancía averiada que cuestan muertos, pues yo me quitaría de en medio, no estaría ahí dando lecciones de ética, dando lecciones de sanidad, un tío que está completamente desacreditado. Voy a darle paso a Isaac Parejo, infoblogger. Isaac, tú que eres muy de disfrazarte, no sé si has visto a la señora o la jovencita repleta de tatuajes que se disfrazó el otro día en una manifestación, en la del 23M, con un cartelito, así no se ayuda, ¿no?, con esta manifestación, haciendo creer a todo el mundo que era una profesional sanitaria. Bueno, empezó a hablar de que me suda todo, tal, con un lenguaje bastante soez, y las redes no tardaron en descubrir que esta señora ni es enfermera ni nada, que iba disfrazada como si estuviese en los carnavales de Cádiz. ¿Usted cómo ve a esta señora que obviamente no ha pegado para el agua, que es afín a Podemos y que estaba simulando? Y muchas televisiones cayeron diciendo, hay una enfermera, y también, o sea, hay una enfermera protestando falsamente, haciéndose pasar por una enfermera, cuando hemos visto ambulancias a profesionales sanitarios en esa manifestación en distintos puntos de España. ¿Cómo calificarías este disfraz y vas a preparar un videoclip sobre ella? Bueno, sí, me encantaría. O sea, ya lo que me falta es travestirme de enfermera podemita. Son los peones que mete siempre la izquierda en las manifestaciones, como siempre, como en las manifestaciones españolistas que dicen que la izquierda es sabido por todo, que siempre mete infiltrados con la bandera del aguilucho, y luego están los fotógrafos de los periódicos afines sacando la foto muy bien vista, en perfecto Ultra HD, y el titular de banderas franquistas en la manifestación. Ha pasado también en la última manifestación de Vox, en la caravana, también han sacado las típicas banderas de franquistas, que son, como todos sabemos, son gente que va pagada por la izquierda para que le hagan la foto con la bandera franquista. Y esta señora es exactamente igual. Porque yo sí he visto sanitarios de verdad, o sea, sanitarios que trabajan de verdad en los hospitales con banderas de España y apoyando a la gente que está en contra de esta gentuza. Yo he visto a los sanitarios aplaudiendo a Ayuso, por ejemplo. Fíjate que yo no soy de aplaudir a ningún político, pero yo sí he visto a los sanitarios aplaudiendo a Ayuso. Y esos eran sanitarios de verdad, no está Choni de salida directamente del barrio más marginal posible.
Pero bueno, es lo que hay. A mí ya no me sorprende nada de lo que haga esta gente. Don Chencho Arias, ¿qué le pareció a usted la manifestación del sábado pasado? ¿Se llenó de fascistas, como dice el gobierno? ¿Fue un pinchazo, como dice el grupo Prisa, o fue un éxito? Aquí el partido que está con el PSOE en el poder, el partido de Podemos, reparte calificativo, bautiza a la gente. Cualquier persona que está en la oposición ya tiene una beta fascista, y Vox, no digamos, pues tiene 500 betas fascistas. Y yo digo, pero vamos a ver, Podemos estará en el gobierno legítimamente, pero no es un partido fascista de izquierdas. ¿Cómo se llama un partido comunista con la vocación de controlar el poder, de amordazar los medios de información, de controlar la televisión, que nace en una manifestación en la Puerta del Sol, en la que yo estuve, por cierto, en mayo del 2011, creo yo. Yo acabo de llegar de Estados Unidos. Y el letrero que más se veía es: la soberanía no está en las Cortes, está en esta plaza, en esta asamblea. ¿Cabe algo más fascista, más leninista que eso? Pues de ahí nace Podemos. Pero sin embargo Podemos reparte calificativos, legitima a uno como demócrata a sí mismo, y sin embargo a la gente de la derecha pues son todos trifachitos. Esto sí que ocurre, solo ocurre en este país. Siempre decimos... Pues muchísimas, sí. ¿no? Esa forma de estigmatizar, al contrario, en el cual la izquierda es más saber que la derecha, esto solo ocurre en este país. Este país está más polarizado que nunca, pero hay gente en el gobierno, como la gente de Podemos, que es la que vende los calificativos, y el que le lleva la contraria ya va a ser una aspirancia fascista. Primero, si usted es un fascista de izquierda, a mí usted no me bautice. Chincho, Ciudadanos se abre a negociar otra prórroga y pide a Sánchez mirar al centro moderado y no a RC o a Bildu. Otra vez Ciudadanos siendo cómplice de este gobierno de la mentira. ¿Cómo lo valora? Muy brevemente, porque le tengo que despedir ya. Bueno, yo veo a Ciudadanos en una cuesta abajo, porque es muy loable que intente separar al gobierno de Bildu y sin apura de Podemos, que eso es más difícil. Pero es que Sánchez los engaña y ellos se dejan llevar. Los ha engañado 2 veces y los ha engañado una tercera. Pues muchísimas gracias, don Inocencio Arias. Gracias por aportar sabiduría y luz a este programa Estado de Alarma. Esta es su casa. Le despido ya por hoy. Y voy a cerrar con Víctor Sánchez del Real y Isaac Parejo. La valoración de Vox de la manifestación, ¿fue histórica o fue un pinchazo, como dice el grupo Prisa? Yo estuve allí, le puedo decir que ha sido histórica sin duda. Pues sí, ¿no? ¿Y cómo lleváis esa estrategia de estigmatización del grupo Prisa, de la izquierda mediática, diciendo que Iván Espinosa Los Monteros fue a celebrar el Mundial y la Eurocopa, que fueron a celebrar los 40.000 muertos, que no había ningún tipo de razón para la alegría? ¿Qué valoración han hecho en el foro interno de Vox? Si es que ladran y luego cabalgamos, y si estáis en la senda correcta y si se malinterpretaron algunas palabras de Iván Espinosa Los Monteros. Bueno, yo creo que hubiera habido miles de pinchazos, porque es lo que hubo, miles y miles de coches en toda España. Es que la dinámica es que esto ha sido la mayor manifestación en mucho tiempo en Madrid, pero ha sido la mayor manifestación en mucho tiempo en muchos lugares de España. Es que ha sido, en Badajoz fue impresionante, te digo porque yo soy testigo de esa, pero mis compañeros de Valladolid, mis compañeros de Galicia, mis compañeros de Andalucía, de Sevilla, de Málaga, ha sido impresionante. Entonces, eso es un hecho que la gente ha percibido, porque para empezar había mucha gente siendo testigo, porque se le han enviado a sus amigos, y muchas de esas personas no eran ni son ni van a ser votantes de Vox. Es lo que no entiende todo el progresismo mediático, y no entiende ni siquiera Ciudadanos, que se han dedicado a insultar con palabras como vómito y náusea el que la gente se manifestara con la bandera de España. Bueno, pues están insultando a sus votantes unos y a sus lectores otros, o sus exlectores y sus exvotantes más bien, porque esto es un movimiento, esto es lo que ha empezado con las caceroladas, que no han estado en absoluto fomentadas, vamos a ver, convocadas por Vox, pero sí que desde luego apoyamos la libertad y la defensa de sus libertades. Los españoles están hartos y quieren defender sus libertades, especialmente cuando están en riesgo. ¿Y quién no quiera ver eso? Bueno, pues que diga que es una apropiación de la bandera, que quieran. Yo te diría lo de nos resbala un poquito lo que diga la izquierda mediática, porque nosotros no somos como otros partidos, nosotros no somos como otros que están ahí preocupados. Ay, a ver qué dicen de nosotros los de los medios de izquierda, no vayamos a caerle mal al país.
No, nosotros no hemos venido aquí, no hemos dejado todo lo que estábamos haciendo en nuestras vidas privadas anteriores para venir aquí a doblarnos, a doblegarnos al sistema. Yo creo hemos que venido a tocarle las narices. Os pasa como a mí, cuanto más me atacan, más crezco entre mis seguidores y vos pasa igual. Cuanto más se ríen de vosotros, cuanto más os llaman pijos y cayetanos y más se evidencia que había señoras lesbianas que están en contra de este gobierno, eso les mata, pero claro, ahí hay que ver el papel de alguna prensa que en teoría debería ser aliada con vosotros y os menosprecian en sus portadas y ni siquiera vinculan a Vox con esa manifestación histórica. Yo eso es lo que todavía no entiendo, porque es que no leen los comentarios de sus lectores en la web que están a favor de Vox. Quien no conoce a su lector, quien no conoce a su público, está abocado al fracaso. Por eso levantarán muros de pago y ¿quién va a poner un muro de pago en un medio que te insulta por haber estado en una manifestación? Claro. Ni siquiera siendo de Vox. Ese es un problema. Luego, con respecto a la alegría, a ver, ¿ustedes creen que nosotros somos capaces de controlar 50 manifestaciones, el estado anímico de todas y cada una de las personas que estaban allí? Nosotros controlamos el discurso que dio Santi, que por cierto yo creo que fue espectacular oírlo con la dificultad de que, claro, las antenas siguen en manos de algunos, ¿no? Pero poder escuchar el discurso de Santi desde todos y cada uno de esos coches, yo creo que estuvo en tono. Ese es el tono que nosotros controlamos. Y lo demás, la gente sale de estar en toque de queda. ¿Cómo va a salir la gente? Pues con ganas, con enfado y con alegría a ratos. En los extremos emocionales que estamos todos. Pues muchísimas gracias, Víctor Sánchez del Real. Esta será su casa. Contaremos más con usted, con este ultraderechista cercano al Ku Klux Klan. Chupito, muchísimas gracias. Y Isaac Parejo, te dejo el titular de cierre. Bueno, yo quería decir que hay algunos que nos están vendiendo esto como una lucha de bandos o como las dos Españas que se han creado y se están enfrentando la una a la otra, y no es cierto. O sea, aquí hay unas personas que se están manifestando diariamente contra el gobierno, democráticamente, porque el derecho a manifestación existe todavía, y existen otros ciudadanos que están intentando pisotear el derecho a manifestación de otros ciudadanos. Eso es lo que está ocurriendo. No hay dos bandos. Hay un bando que es España, en el que una parte de los ciudadanos intentan acallar a otra. Víctor, yo sé que te he despedido, pero te quiero preguntar algo. Mi cuenta de Twitter me la suspendieron por un ataque viral y un ataque ya estaba anunciado desde el viernes por parte de la izquierda radical, que era contra mí y contra Vox. Decían, vamos a organizarnos para cerrar la cuenta a Javier Negre y a Vox. Conmigo lo han conseguido y me suspendieron la cuenta durante medio día. Me he sentido fatal, amordazado. Vosotros habéis denunciado ya a Twitter a la señora Natalie Piquot por haber también suspendido la cuenta de Vox, en teoría por incitar al odio como a mí, cuando estos que han impulsado ese ataque son los que más incitan al odio. ¿Lo habéis denunciado? ¿En qué estado estáis? Sí, nosotros lo hemos hecho, lo denunciamos ya en su momento. Recordarás en aquel momento cuando se tuvo durante meses, semanas, cancelada la cuenta oficial de Twitter por decir de un partido en su libertad de expresión lo que queríamos, y vamos a seguir persiguiendo estas limitaciones, esta censura previa que está expresamente prohibida por la Constitución española, tanto la de estas redes sociales como sus colaboradores necesarios, que son estos verificadores, estos autonombrados policías que, igual que se disfrazan de enfermeras, se disfrazan de policías de las redes. Tendréis muchas noticias y vamos a ir a por ellos y a por los censores. De hecho, mañana, y aprovecho para decir, mañana tenemos comisión de control a Radio Televisión Española. Estad atentos porque vamos a tener 2 intervenciones de Vox mañana y el jueves muy interesantes. Pues muchísimas gracias, Víctor Sánchez del Real. A ti, Isaac Parejo, Infolore, ya sabemos que te han censurado Twitter, por lo tanto ya sabemos. No existe Twitter. Muchísimas gracias a los dos. Nos despedimos por hoy. A los espectadores de Estado de Alarma, a las 11 de la noche tienen el protocolo, la alfombra roja, una experta de protocolo. Hablaremos del no luto de Pedro Sánchez a la hora de vestir y que ofende a las víctimas del coronavirus, y que tenemos un presidente del gobierno que sí se pone corbata roja, negra, para las víctimas del Bataclan, para la víctima francesa, y para sus víctimas nacionales no tiene esa deferencia. No entendemos absolutamente nada, si es que quieren vender un discurso de la infantilización del drama o qué quieren hacer, pero está claro que este gobierno no está en luto. Y a las 12 de la noche, Chup Chup, confirmado Moncloa con bombas informativas de Carles Enric. Muchísimas gracias, os dejamos ya y gracias por vuestro apoyo. Y os voy a dejar además unas imágenes de Boadilla espectaculares que os recomiendo, ahora que estamos ya en fase 1, que la visiten. Enorme gastronomía, buena gente, verdes parajes para correr, para pasear con la familia y sin duda un municipio de Madrid donde yo me perdería. Boadilla del Monte, ahí la ven. Abrazos.
mucho más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.